Su señoría, esta Fiscalía solicita la imposición de medidas cautelares para el ciudadano Ricardo Llosa, con el fin de cumplir íntegramente con el objeto del proceso, que es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Se solicita la medida cautelar de carácter personal de prisión preventiva por lo que dura el proceso para el señor Ricardo Llosa, a quien se le acusa del delito de feminicidio, y una vez que se colmen los extremos del artículo 19, párrafo segundo constitucional y los artículos 153 y 154 del Código Adjetivo de la materia, y una vez que esta Fiscalía ha determinado el análisis de datos de prueba que se actualiza, el riesgo de fuga, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo de reiteración de conductas. Esta medida cautelar es la única que disminuye a su mínima expresión los riesgos para cumplir con los objetos del proceso, así como con los principios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad e instrumentalidad. Se desprende del análisis del estudio de riesgos procesales de la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso del estado de solidaridad que existe riesgo de fuga, pues Ricardo Llosa no cuenta con arraigo, ya que no posee asiento de familia, en virtud de que no cuenta con sus padres, y sus lazos familiares son su hermano, Domingo Llosa, quien vive en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, ciudad en la que residió durante 5 años, del 2008 al 2013, además de que cuenta con visa y pasaporte. Por otro lado, se tiene conocimiento que recibió una cantidad de dinero súbita, la cual le permitirá mantenerse oculto o bien huir del país. Asimismo, se debe de considerar que al tratarse del delito de feminicidio, cuenta con una pena máxima de 60 años. También, al momento de su detención, Ricardo Llosa le ofreció a la oficial Josefina March una cantidad de dinero a cambio de que lo dejara fugarse. Todo esto evidencia que no tiene voluntad de someterse a la persecución penal. Se actualiza el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, ya que de los antecedentes de investigación, Ricardo Llosa amenazó reiteradamente a la Fiscalía diciéndole que esta situación la conocería el presidente municipal Darío Dumas y que él personalmente se lo mencionaría, ya que al ser primo de Tomás Kundera cuenta con una muy buena relación con el susodicho. Asimismo, esta Fiscalía tiene conocimiento que del trabajo de investigación de la víctima Ana Rodríguez, el presidente municipal se encuentra coludido en una red de trata de personas en la cual están involucrados un sinnúmero de personas y incluyendo servidores públicos, por lo que de recuperar su libertad, el imputado podría influir para destruir, falsificar elementos de prueba o bien influir para que testigos, coimputados y peritos informen falsamente o de manera reticente. En cuanto al riesgo a las víctimas, testigos y la comunidad, Ricardo Llosa acredita el riesgo fundado de que pueda cometer cualquier acto contra las víctimas, testigos y la comunidad, poniendo en peligro su integridad personal e incluso su vida, como lo constatan los mensajes de WhatsApp y las llamadas telefónicas anónimas en las cuales se amenaza a la víctima Ana Rodríguez y a su hija Daira Rodríguez, como puede suceder con los demás testigos que aportan información a favor de la víctima, como pueden ser Alba Lorca, su vecina, Marga Cortázar, mamá de la víctima, Funes Borges, entre otros testigos. Esta Fiscalía solicita a usted, señor juez, que proceda en atención con perspectiva de género, ya que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2009-998, exige a todos los órganos jurisdiccionales que impartan justicia con perspectiva de género, exigiendo al juzgador aplicar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, como en la Convención de Belén do Pará, en sus artículos 1, 3 y 7, determinando que es deber del Estado actuar diligentemente para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, así como en la Ley General del Acceso a una Vida Libre de Violencia, en sus artículos 4, 5, 6 y 52, así como en su capítulo quinto denominado de la violencia feminicida y de la alerta de la violencia de género contra las mujeres. Reitero mi petición de que se imponga prisión preventiva para Ricardo Llosa, toda vez que la medida cautelar es idónea porque garantiza el objeto del proceso,
Es necesaria porque es la única que neutraliza los tres riesgos. Es proporcional porque solo se estaría realizando una restricción temporal de la libertad y no definitiva. Y es excepcional porque es la única en asegurar la comparecencia del acusado durante todo el tiempo que dure el proceso penal. Su señoría, esta defensa se opone a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, consistente en prisión preventiva justificada por no ser proporcional, idónea, necesaria y por no cumplir los requisitos del artículo 19 constitucional. Esta defensa argumentará en cada uno de estos rubros que se debe interpretar conforme a la Constitución, en su artículo primero, párrafo segundo, del principio pro persona y el artículo 20, inciso B, fracción primera, en su presunción de inocencia. No se justifica la necesidad de cautela y la medida cautelar no cumple con el criterio de mínima intervención. Esta defensa niega los riesgos de sustracción de la justicia, riesgos procesales y riesgo para la víctima u ofendido, testigos y comunidad, en virtud de los siguientes antecedentes de investigación que sí obran en la carpeta. En primer lugar, se desprende del estudio de riesgos procesales que el ciudadano Ricardo Llosa cuenta con arraigo en el lugar donde debe ser juzgado, pues cuenta con asiento de domicilio, siendo este propio y ubicado en Argentina 86, Barroquismo, Amanilco del Porvenir, Estado de Solidaridad, en el cual ha residido la mayor parte de su vida. En dicho domicilio vive junto con su esposa, Alicia Carol, quien es su dependiente económico, toda vez que no puede trabajar en este momento debido a que se encuentra en recuperación por el accidente acontecido el pasado 15 de marzo de 2017. No menciona la Fiscalía, de forma dolosa, que el señor Llosa cuenta con un trabajo estable como encargado del sitio de Taxis Cundera. Tampoco menciona que la visa y pasaporte a nombre del señor Ricardo Llosa se encuentran vencidas, información que aporta la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, y desde el 2013 el señor Ricardo Llosa no ha vuelto a salir del país. En cuanto a la cantidad de dinero súbita, es producto de sueldos atrasados, como obra del recibo en la carpeta de investigación, y tiene que saldar gastos de él y de su esposa. Respecto al quantum de la pena, para generar un riesgo de fuga, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en la tesis 20-18-45-9, la pena máxima como única razón para justificar su imposición como medida cautelar vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal. Y la Fiscalía hasta este momento no ha argumentado contundentemente que existe algún tipo de riesgo cautelar. Su señoría, el Ministerio Público señaló la intención del señor Ricardo Llosa de sobornar al oficial Josefina Mach, lo cual no existe manera de corroborar, pero el artículo 168 en su fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en establecer que se debe considerar el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento, y del estudio de riesgos procesales se desprende que no mostró conducta alguna que constituya algún tipo de riesgo. Incluso rindió voluntariamente su entrevista ante el Ministerio Público. El señor Ricardo Llosa es un ciudadano ejemplar que no cuenta con procesos y antecedentes penales o posteriores abiertos referidos en datos de la Fiscalía, el Tribunal y Plataforma México. En cuanto al riesgo procesal, no se acredita en datos de prueba, y conocer al presidente de Amanilco no podría considerarse como motivo suficiente para obstaculizar el proceso por parte de la Fiscalía. Y relacionarse con determinada persona es parte de su trabajo y de su derecho al libre desarrollo de su personalidad. Recordemos que las medidas cautelares son personales. Decir que el presidente de Amanilco podría influir en la Fiscalía sería poner en duda la autonomía de la Fiscalía del Estado de Solidaridad. Respecto al riesgo a la comunidad, víctima u ofendido, no existen datos de prueba que acrediten que Ricardo Llosa en algún momento ha intentado producir daño a la integridad de persona, ya que como gerente de taxis siempre se ha comportado como una persona honesta, responsable y que nunca le quitaría la vida a una persona, mucho menos a una mujer. Esto de acuerdo a la testiga Alicia Carol. Esta fiscalía debe recordar que del estudio de riesgos procesales de la Unidad de Medidas Cautelares se concluye que la libertad del imputado pudiera cumplirse bajo un esquema de supervisión estricta, es decir, de un riesgo medio. Conforme a lo anteriormente expresado, esta defensa señala
señala que la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía no es acorde con el principio de idoneidad y proporcionalidad, así como de mínima intervención, al considerar la prisión preventiva existiendo otras medidas cautelares que pueden cumplir con el proceso. Por lo que si acaso, la medida cautelar propuesta por esta defensa sería la prevista en la fracción 1, 5 y 7 del artículo 155 del Código en la materia, confirmando el dicho de esta defensa del buen comportamiento de Ricardo y toda vez que la Fiscalía no acreditó ninguno de los riesgos procesales. En respuesta a la defensa, esta Fiscalía considera desapegar el principio de legalidad, lealtad, objetividad y debida diligencia conforme al artículo 19, fracción segunda de la Constitución y el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta Fiscalía no se refiere únicamente al quantum de la pena, sino a la trascendencia que implica la vida del señor Ricardo Llosa, que de encontrarse culpable estaría cumpliendo su pena a los 95 años, lo que es un incentivo a permanecer oculto o salir del país, incluso en un estatus de indocumentado, sin olvidar que su esquinto de familia no se encuentra en estado de solidaridad, sino que sus lazos familiares están en Chicago, Estados Unidos. La medida cautelar consistente en no salir del país y la firma periódica de un mes no neutraliza el riesgo de fuga. Es preciso mencionar que Ricardo Llosa en su entrevista reconoce sostener una relación de amistad con Darío Dumas, de tal suerte que, remitiéndonos a la investigación realizada por Ana Rodríguez, el presidente es el autor inmediato de la trata de personas, lo que le permite tener acceso a una gran red de tráfico de influencias, interfiriendo así en el desarrollo del proceso. Porque no solamente se trata de un delito aislado de feminicidio, sino dentro de una red de trata, es decir, delincuencia organizada. La medida cautelar consistente en no acercarse a determinados lugares y no acercarse al presidente municipal Darío Dumas no neutraliza el riesgo procesal. En cuanto al riesgo para las víctimas ofendidas y la comunidad, la defensa propone no acercarse a Daira Rodríguez, que no solo es víctima indirecta, sino que tiene calidad de testigo, por lo que fue la entrevistadora para desenmascarar la red de trata de menores. De igual forma sucede con Álvaro Lorca, vecina, Maga Cortázar, mamá de la víctima, Funes Borges y las demás víctimas de la red de trata de personas, por lo que no existe ninguna medida que salvaguarde la seguridad de las víctimas, testigos y de la comunidad, con excepción de la de mayor imperio, que sí neutraliza los tres tipos de riesgos cautelares. La prisión preventiva no viola el principio de presunción de inocencia, como lo afirma la defensa, ya que se ajusta al siguiente test de proporcionalidad y idoneidad. La prisión preventiva se forma constitucionalmente en los artículos 16, 18, 19 y 20. Esta medida resulta ser la más adecuada para asegurar la comparecencia del acusado a juicio, toda vez que se neutralizan los tres tipos de riesgos cautelares. Necesidad. Elegir una medida diversa podría poner en riesgo la investigación, el proceso y su objeto, por lo que para el presente caso no existe una medida menos lesiva. En la proporcionalidad, la aplicación de la prisión preventiva solo se llevaría a cabo de manera temporal, ya que de no ser así se transgrediría el derecho al acceso a la justicia, la seguridad y la integridad de las víctimas, testigos ofendidos. La Fiscalía asevera acogerse al principio de legalidad, sin embargo, no al deber de lealtad, ya que hasta el momento esta Fiscalía no ha logrado acreditar a través de datos de prueba su solicitud de imposición de prisión preventiva. Si bien es cierto que realiza un test de proporcionalidad, la Fiscalía omite que la Constitución ordena que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a sí misma y a los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento a Ricardo Llosa en su protección más amplia. El artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las reglas de Tokio son coincidentes en establecer la obligación para los estados de que la prisión preventiva no sea la regla general y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión. El Ministerio Público deja de lado el hecho de que Ricardo Llosa cuenta con arraigo, pues cuenta con domicilio propio, con asiento de trabajo y una esposa que es su dependiente económico. Respecto al riesgo de facilidad de abandonar el lugar, debe ser juzgado objetivamente y no sustentado en especulaciones, con datos de prueba que sí obren dentro de la carpeta de investigación, quedando pues como único rubro válido la duración de la pena. Pero el máximo tribunal ya se ha pronunciado en su tesis 2018-459, de tal suerte que el riesgo de fuga se disminuye a su mínima expresión. El Ministerio Público sostiene que la relación entre Ricardo Llosa y Darío Dumas es una relación de subordinación, relacionado con una supuesta red de trata de personas. Sin embargo, el delito que nos ocupa en esta audiencia no tiene ninguna relación con delincuencia organizada, y la relación mantenida entre estas dos personas es indirecta, puesto que el señor Llosa solo le conoce a través de su primo Tomás Kundera, por lo que la Fiscalía nuevamente especula sin tener datos de prueba corroborados dentro de la carpeta de investigación, reduciendo el riesgo procesal al mínimo. Respecto al supuesto peligro a las víctimas, ofendidos, testigos o comunidad, tal como se desprende de la unidad de medidas cautelares, el señor Ricardo no tiene ninguna relación con la víctima y por ende ni con sus familiares, y para neutralizar este riesgo
se le puede prohibir el acercarse a las personas y lugares que juez de control resuelva. Esta defensa reitera la solicitud de que no se le imponga la prisión preventiva porque no es idónea, porque existen otras en el Código Adjetivo que aseguran la comparecencia del acusado. No es proporcional, ya que restringe la libertad como pena anticipada, y no es necesaria porque no es mínima intervención para neutralizar los riesgos cautelares de forma objetiva.